Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Le saludamos en el amor del Señor. ¿Cómo está usted? Un saludo cariñoso, un abrazo apretado para cada uno en esta jornada en la cual el Señor nos permite compartir aquí en armonía, y a esta hora nos tomamos un buen café, abrimos las Escrituras y caminamos en ellas. Dios te bendiga, Pastor Patricio Curinao. ¿Cómo estás, Pastor amado? Gusto de saludarte en esta nueva mañana que el Señor nos permite, como tú bien dices, junto a un café aquí en armonía. Un café en armonía en el cual hemos estado caminando durante todo este tiempo en los salmos preciosos, los salmos que nos bendicen, que nos desafían, que nos alientan, que nos representan. Las vivencias de los salmistas son muy cercanas porque muestran episodios de su vida que en algunos casos de mucho gozo, de mucha confianza y de mucha desazón también, como el salmo que hemos estado revisando, Salmo 38, la primera parte. Hoy día nos corresponde ya finalizar de los versos 11 en adelante. Así es, ha sido un lindo salmo que hemos estudiado hasta este momento, y como bien dices tú, hay que terminarlo, y creo que hay muchas cosas importantes en este salmo que tienen que ver también con nuestra vida diaria. Si puedes dar lectura entonces al Salmo 38 de los versos 11 al 22. Así lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbalare, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Señor. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Amén. Gracias al Señor por esta palabra hermosa que podemos compartir y disfrutar aquí en este café en armonía, Salmo 38, que el salmista ha estado compartiendo acerca de sus dolores profundos, de las angustias que pesan sobre su vida, de tiempos de enfermedad, donde las expresiones que aparecen son muy fuertes, sus heridas, está absolutamente abatido. Y la segunda parte que hoy día vamos a revisar, también vemos el tema que aparte del dolor físico, se suma otro elemento. Verso 11 dice: mis mejores amigos se alejan de mis males, hasta mis parientes se apartan de mí. Esto habla de que uno de los dolores también grandes de la humanidad actual, se dice que algunos países lo consideran como una pandemia. Inclusive en algunos países han hecho un ministerio para las personas que están solas. Es un mal de la sociedad contemporánea, la soledad, que aparentemente esta sociedad provee tantas cosas, pero el ser humano llega un momento en que se siente solo. Sí, es interesante lo que está viviendo aquí el salmista, ¿cierto? Este es un salmo de David, como lo dijimos anteriormente, y está viviendo ya aquí las consecuencias, podríamos también llamarlos, de lo que ha estado viviendo en cuanto a su salud, que en el salmo queda registrado que tiene relación con el pecado. Y aquí es donde
hay quienes le abandonan. El creyente que a veces está viviendo consecuencias por su pecado, en este caso una enfermedad, puede ser que algunos le abandonen. No es el mejor momento para que alguien abandone a una persona en estas circunstancias. No es que tengamos que hacer eso cuando sabemos que alguien está padeciendo producto de su pecado, ¿cierto? De sus hierros ante el Señor. Lo cierto es que Él dice que sus amigos y compañeros se mantienen lejos de mi llaga y mis allegados, dice esta versión, se han alejado. No es el momento de abandonar, como dije, a quienes están padeciendo, aunque sea producto de su pecado, porque es cierto que el dolor puede producir en Dios el arrepentimiento que más adelante vamos a ver aquí en estas expresiones de David. Estas expresiones que nos hablan entonces de dolor, de angustia, de enfermedad, pero también de soledad, donde los mejores amigos, bueno, no eran tan buenos amigos entonces, porque si se alejan justamente claro. En los males, qué interesante eso, aquellos que parecen amigos, aquellos que han estado en las mejores ocasiones, cuando todo va bien, pero cuando llega el mal, ahí van quedando un puñadito de los amigos, como cuando la gente dice, uy, tengo 5,000 amigos en redes sociales, tengo tantos que me siguen, pero ¿cuáles son realmente los amigos? Qué bueno es poder saber que nuestro Señor es cercano y que no se aleja en nuestros momentos más difíciles. Incluso la familia que, ¿no es cierto?, siempre apaña, siempre está a nuestro lado. Hay momentos en que también el salmista dice, hasta mis parientes se apartan de mí. Por lo tanto, estamos hablando de ese nivel de angustia que siente el salmista. Verso 12, y quienes conspiran contra mi vida, buscan mi mal y tratan de arruinarme, todo el tiempo hacen planes contra mí. Estamos en el Salmo 38, hablando de que no solamente sus amigos y familia lo han dejado solo, sino que él siente que su vida está en peligro, que sus enemigos están buscando, como dice el dicho, ¿no es cierto?, que se hace se hace leña del árbol caído. Bueno, sí. Parece que justamente esa es la idea, ¿no? Que estando mal, estando desvalido, estando enfermo, angustiado, ahí como que tratan de rematarlo ahí en medio de sus dolores, y él se siente así. Bueno, aquí estamos hablando acerca de las consecuencias que está viviendo David producto de esta situación, ¿cierto? Y cómo también esto afecta socialmente su vida, ¿ya? O sea, el pecado puede tener implicaciones también en que, como bien lo dijiste tú, los amigos que parecen no tan amigos, ¿cierto?, le abandonan en circunstancias difíciles. Sabemos que Jesús, no habiendo pecado, fue abandonado también por sus amigos, en este caso por sus discípulos. Iré al pastor, dice el profeta, y serán esparcidas las ovejas, parafraseando un poco el texto. Pero recordemos que también Pablo vivió el abandono de algunos de sus amigos en la fe. En circunstancias, cierto, en que ellos debieron haber apoyado, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 16, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Está hablando de personas que estaban aliadas a la causa de Pablo, pero que en otros pasajes, cierto, especifica que algunos se han ido particularmente a un lugar. Lo cierto es que en la vida del creyente uno puede vivir estos, sea por haber pecado o sea por estar viviendo la vida justa en el Señor, puede vivir abandonos. Fíjate que había un escritor, pastor amado, que se llama, tú debes conocerlo, John Maxwell, que es un digamos, un coaching, podríamos decirlo hoy en día, de liderazgo, ¿ya? Primeramente era pastor y luego se dedicó a ministrar, ¿cierto?, a líderes. Y él decía lo aprendí hace mucho tiempo, no todos los que empiezan la carrera contigo van a terminar contigo. Yo no sé si en tu propia experiencia de pastor has vivido esto. Yo sí. En el comienzo comenzamos varias personas, pero por distintas razones ya no siguieron en la misma carrera. No necesariamente porque se hayan alejado del Señor, sino porque también se cambiaron de domicilio, se fueron para otra región. Pero lo cierto es que tenemos que tener presentes, sea por pecado o sea por otros propósitos, a veces no todos los que comienzan la carrera contigo van a terminar contigo. Bueno, le pasó a nuestro Señor,
que su grupo más cercano, cuando él les necesitó, no estuvieron. Cuando pidió que oraran por él, Sí. se quedaron dormidos. Es decir, hay momentos en que la soledad de alguna manera es necesaria experimentarla. Son tiempos de absoluta dependencia de Dios. ¿De quién dependemos? ¿Del amigo? ¿De quién dependemos? ¿De la familia? Hay momentos en que el Señor permite que experimentemos estos tiempos para aprender a depender completamente de nuestro Señor. Por lo tanto, de hecho, hay cristianos, ¿no es cierto?, que son perseguidos y hay momentos en que son llevados a la cárcel y están ahí alejados completamente. Me imagino lugares donde hay persecución de la iglesia y no se le permite visitas, están completamente aislados y solos, y son nuestros hermanos que por predicar el evangelio se encuentran de esta manera. Y el carácter, la vida es probada a fuego cuando nos sentimos de esa manera. Interesante lo que estás señalando de aquellos que sufren por la causa de Cristo, porque si no me equivoco, el escritor de Hebreos dice, acordado de los presos. Obviamente haciendo alusión a aquellos que por la causa de Cristo están en esta condición. Y dice acordaos, ¿ya? O sea, no nos olvidemos. Ese es el llamamiento que podemos extraer de estos versículos que estamos en este momento estudiando. No nos olvidemos de aquellos que han entregado su vida a la causa, porque ya están, quizás son de más edad, probablemente, porque ya no están ejerciendo el ministerio, porque hay un problema de salud que los limitó, y otros que a lo mejor y quedaron en el abandono. Nosotros no estamos llamados para hacer eso con aquellos que están, aunque hayan fallado, porque obviamente hay que restaurar a los que han caído. Ese es el llamamiento que tenemos de parte del Señor. Estaba también recordando otras experiencias de otras personas, de otros creyentes de otras partes del mundo, donde toda su cultura es de otra religión. Y cuando alguien llega a Cristo, todo el mundo le da la espalda, su familia lo aborrece por haber aceptado a Cristo. Sí. Personas que no solamente de otros países, también en Chile, personas que quizás cuando el hijo, cuando el esposo, cuando la esposa llegó al Señor, pero ¿cómo vas a ser evangélica? Y venían recriminaciones como de rechazo. Posiblemente antiguamente era mucho más fuerte, pero todavía quedan personas que por tomar el evangelio, por seguir a Cristo, su familia le da la espalda. Bueno, tenemos esos casos, justamente lo hemos visto, lo hemos escuchado en reuniones de misiones que hemos estado por ahí, donde se cuentan estos testimonios que son durísimos. Y aquí, obviamente, para David debe haber sido duro que aquellos que tenían que haber estado presentes, socorriéndole, acompañándole en el dolor, se hayan separado y le hayan abandonado, ¿cierto? Al punto que se levantaron también aquellos, como dice el verso 12, que están buscando su vida para tenderle lazo, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y maquinan engaño todo el día. Aparte de que se van esos amigos y compañeros, se unen, ¿cierto?, a David aquellos que quieren ultrajar su vida y hacer que el dolor sea más profundo. ¿Y cuál es la respuesta en el verso 13? Porque cuando viene esta sensación de soledad, el sentirse desvalido, que nadie está al lado para apoyarle, donde más encima hay riesgo porque lo están persiguiendo, podemos sumirnos en la más profunda de las angustias, podemos estar meditando y recordando solamente esas amenazas. Sin embargo, el salmista opta por algo muy sabio, que es, dice una versión, pero yo hago oídos sordos a sus amenazas, me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Esto nos habla acerca de una actitud de cerrar los oídos, aunque lo escuchemos. Es una expresión, ¿no es cierto? Cerrar los oídos, no prestar atención, no quedarnos solamente con palabras que tratan de destruirnos, sino que hay momentos para responder y hay otros momentos en que es mejor entregarle nuestra causa al Señor. Si me pongo a discutir con aquel que habla mal de mí, si me pongo a discutir, por ejemplo, cuando la gente engancha en discusiones por redes sociales, y yo le digo algo y el otro me responde,
y al final, en vez de arreglarla, crece más el conflicto. Hay momentos en que hay que pasar por alto. Aun cuando tengamos argumentos para poder decir, hay momentos en que tenemos que guardar silencio, hacer como que no oímos, y muchas veces él dice que el necio pasa por sabio cuando no abre su boca. Esto nos habla de que hay sabiduría en controlar lo que escuchamos y lo que hablamos. Bueno, lo que estás mencionando son consejos tanto proverbiales de la misma escritura, como también el libro de Santiago nos recuerda que es mejor oír antes que apresurarse a hablar. Y efectivamente, Jesucristo encarnó muy bien esta palabra. Si tuviésemos que hacer de lo que la experiencia de David un tipo de Cristo, bueno, Isaías 53 nos habla de que, lo leo textualmente, angustiado él, dice, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, pudiendo haber dicho muchas cosas, pudiendo haber llamado a una legión de ángeles si se hubiese querido en ese momento para que lo salvasen de tal situación, él ni siquiera abrió su boca para contradecir lo que estaban haciendo con él. Ese es un buen ejemplo para nuestra vida de que aún en el dolor, en la persecución, el silencio puede ser un gran aporte y sí orar al Señor, ocupar nuestras palabras para encomendarnos al Señor. Cerrar los oídos a esos que conspiran contra el salmista, contra nosotros, y abrir nuestros oídos a la palabra del Señor, a escuchar su voz. Así es. Porque si nos alimentamos solo de los comentarios de lo que dicen de mí, puede que alguien hable muy bien de uno y uno como que le gusta que hablen bien de uno, si eso es parte de nuestra humanidad, nuestra carne se alegra cuando hablan bien de uno. Por otra parte, hay personas que en su afán evangelístico empiezan a discutir con personas que tienen otra opinión, con ateos o con otras personas de otras creencias, pensando que mi súper discurso, mi súper inteligencia, mis argumentos van a convertir a alguien, y muchas veces hacen que la persona con la cual conversamos, sus defensas se eleven más todavía, crezcan, en vez de acercarles el evangelio. Cuando empezamos a discutir como que si nosotros tuviésemos el poder de convertir a alguien. Es el Señor, es su Espíritu. Compartamos el Evangelio, si tenemos que argumentar algo con prudencia, pero nosotros no vamos a convertir a la gente. Así que hay que tener cuidado con eso. Hay momentos en que el testimonio tiene que ser muchas veces en silencio, mostrando una vida consagrada al Señor. Efectivamente, que tenemos que dar razones de nuestra fe o de nuestra esperanza, dice el apóstol, con mansedumbre. Ya entendiendo la actitud nuestra frente a los que piden razón de nuestra esperanza, que es Cristo el Señor. Esa respuesta debemos hacerla con mansedumbre, como bien dices tú, no confiando que nuestro argumento, por muy lógico, inteligente y muy con buena gramática sea, que no está mal por supuesto, pero confiándonos que es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de rectitud, de juicio a las personas. No somos nosotros. Es una obra del Espíritu. No, si pretendemos convertir a alguien nosotros con nuestro argumento, de verdad nunca se va a convertir, porque nuestros argumentos no tienen poder. Solamente la palabra del Señor mediante el poder del Espíritu Santo. Sí, de hecho, me causaba un poco de gracia que quien escribió aquello de que debemos presentar defensa con mansedumbre fue justamente Pedro. Él escribe en su carta a los hermanos, pero este Pedro creció y cambió, porque el primer Pedro que vemos en los evangelios es el que saca la espada y le corta la oreja a un guardia. Cero mansedumbre, el que, ¿no es cierto?, tenía esa forma tan explosiva de actuar. Bueno, posiblemente todos tengamos que crecer. Dios quiera que estemos creciendo en el Señor, que quizás somos arrebatados, queremos nosotros convertir a la gente, nos ponemos a discutir. Hay personas que han hecho su carrera en redes sociales discutiendo con los demás. Ocupan los canales de YouTube, lo que sea, para discutir con los demás, tratando de arreglar el mundo ellos, cuando en realidad
si no es dado por el Señor? ¿Quién puede convertir? Nadie, solamente el Señor. Así que aquí el salmista, en medio de su dolor, de la persecución, de la soledad, él no quiere escuchar, cierra sus oídos y también se niega a responder. Verso 14 del Salmo 38, soy como los que no oyen ni profieren ningún reproche, se los guarda, de seguro tiene muchas ganas de responder, pero no lo hace. Y a mí me ha pasado que en algún momento, hace un tiempo atrás, como que respondía algo que no me parecía, de inmediato lo subía y lo exponía, y hasta que aprendí estos conceptos de forma práctica en que no, y de repente como que leo algo y me dan ganas de responder y tengo que, no lo voy a hacer. Hay momentos en que tenemos que crecer y nuestro ego tiene que menguar, y muchas veces es una lucha con nosotros mismos. Sí. Es verdad, pastor, yo creo que a todos nos pasa justamente de alguna manera aquello. Hay un principio que una vez me compartieron y que lo atesoré en mi corazón con respecto a la sobriedad. Y me dijeron, sobriedad es pensar 2 veces lo que vas a decir. Me gustó porque obviamente no tener sobriedad es una invitación a responder airadamente, emocionalmente, temperamentalmente, ¿cierto? La sobriedad nos permite contar el tiempo suficiente antes de responder y si es que debemos responder. Sí, y lo que dice el verso 15 del Salmo 38 es maravilloso, porque de seguro quiere responder, quiere seguir, quiere argumentar, y el verso 15 dice, Señor, yo confío en ti. Tú, Señor, mi Dios, responderás por mí. Otra versión dice, pues a ti te espero, oh Señor, tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. Oh, qué lindo. Aquí vemos la esperanza del salmista, ¿ya? Porque obviamente la respuesta del Señor es la que Él necesita y es la que va a convencer realmente. A veces nos apresuramos también a veces nosotros queremos que Dios se apure en una respuesta específica, pero lo importante es que la respuesta del Señor viene y viene a su tiempo, porque Él dice, he esperado. Hay que esperar. Él está esperando y aquí muestra su confianza de que no se está apresurando a hacer algo indebido, a responder, a actuar cierto con rapidez frente a la situación que en este momento se le exige, sino que Él pone su confianza en el Señor para esperar. Tú responderás, dice Jehová, Dios mío. Qué hermoso tener esa esperanza cuando todo pareciera tan rápido alrededor. Qué bueno es poder descansar en el Señor y confiarnos de que Él dará la palabra exacta. Y de alguna forma, bueno, estamos en el Antiguo Testamento y la petición de venganza, que también en otros salmos aparece, ¿no? Que destruya a sus enemigos. Aquí no lo dice, pudiendo en el contexto del Antiguo Testamento pedir destrucción, pedir lo peor para sus enemigos. Él prefiere, Señor, tú responderás por mí. Es como lo que en el Nuevo Testamento va a decir, que no nos venguemos, sino que dejemos que el Señor actúe. Mía la venganza, dice el Señor. Es decir, Señor, ve tú verás, Señor, yo confío en ti, yo espero en ti, tú te haces cargo, mi vida está en tus manos. Y esto es de un descanso tremendo, porque le entregamos nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra frustración, nuestras rabias, entreguémosla a quien corresponde, entreguémosela al Señor. Verso 16, tan solo pido que no se alegren de mí, que no se burlen de mí si acaso caigo. Está hablando desde su humanidad y obviamente que es lo mismo que nosotros también diríamos o decimos, Señor, líbrame de no caer. ¿A quién le gusta que se burlen de uno? Uno se siente muy, muy mal, y esto puede llegar a escalar grandemente con el tema del bullying. Adolescentes, jóvenes se quitan la vida cuando es tan fuerte las burlas sobre la persona, y aquí él espera en el Señor y se encomienda a Él. Bueno, esto del salmista de decir para él y decírselo a sí mismo es muy importante. John Piper dice que el creyente debiera aprender a predicarse a sí mismo.
¿ya? Y en este caso él está diciendo, Señor, que no se alegren de mí. Porque efectivamente, como dices tú, la burla, el reírse de uno, las personas cuando se ríen de uno, no es algo agradable, sin duda. Todos nos sentimos humillados de alguna manera, nos sentimos que estamos siendo ultrajados interiormente, el efecto emocional es muy fuerte, pero aquí vemos que el salmista delante del Señor está diciendo esto, que no se alegren de mí. Luego dice en esta versión, cuando mi pie resbalare, no se engrandezcan sobre mí. Claro, porque aquellos que ostentan de la burla siempre lo hacen en un sentido de que ellos son superiores, ¿no? Hacen sentir a través de la burla y de sus palabras irónicas que ellos son mejores que aquel a quien están haciendo esta especie de bullying. Pero qué bueno es decirle decirle al Señor que nos ayude justamente a que esas risas que también están motivadas por el enemigo no nos afecten al punto, ¿cierto?, de sentirnos totalmente abandonados. Y por otra parte, estamos comentando este salmo desde la perspectiva de que nosotros también nos podemos sentir como el salmista, enfermos, angustiados, en soledad, como que se burlan, que quieren lo peor para nosotros, pero también pongámonos en el otro lado. ¿Hemos nosotros hablado mal de otros? ¿Nos hemos burlado de otros? ¿Nos hemos alejado de quien nos necesitaba? Porque es fácil hacernos como aquí las víctimas, los pobrecitos, pero quizás nosotros hemos tenido ese comportamiento absolutamente reprochable desde el punto de vista cristiano, y que de seguro todos tenemos algo de lo cual decir, Señor, en realidad debí ser un mejor amigo, me alejé, o hablé mal, y el enemigo muchas veces usa a las personas que debiéramos ser mejores, tener un espíritu superior. Dios nos libre de aquello, y si hemos tenido alguna conducta de esta naturaleza, bueno, busquemos del Señor, arrepintámonos. Sí, efectivamente, es bueno este consejo recordarlo, porque a veces podemos nosotros ser los que dañamos a otros, los que escarnecemos a otros. Los escarnecedores no son gratos para el Señor, porque el término habla de personas que están de alguna manera rompiendo la identidad de otro. Y a veces nosotros los creyentes, al ver que otros fracasan o pecan, podemos nosotros en forma muy orgullosa, ¿cierto?, engrandecernos, ¿cierto? Lo que merecían, qué bueno que le esté pasando eso, dirán algunos. No. Lo que debe hacer un creyente frente a esa situación, incluso si es su enemigo, es pedir misericordia, es pedir que el Señor tenga misericordia, porque si Dios lo está tratando a esa persona, está permitiendo que aquellas cosas les pasen, no es para que nosotros nos sintamos alegres y optimistas y gozosos por lo que esa persona puede estar sufriendo aún en el juicio del Señor, sino que también debemos ser humildes para pedir misericordia. Acá en el verso 17 dice, en realidad estoy a punto de caer y mi dolor no me abandona. Estoy al borde del colapso, dice la versión NTV. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante. Y también hoy día, médicamente, ¿no es cierto?, hay momentos en que las personas colapsan. Hay un momento donde parece que se quema el sistema, y esto es para muchas veces los líderes, los pastores, luchan con estos sentimientos muchas veces de agobio, de un estrés profundo en que el cuerpo le pasa la cuenta, y conversamos tiempo atrás con algún psiquiatra, con algún psicólogo que revelaba que personas que están dedicadas al ministerio de repente llegan a sus consultas porque están colapsados. Es decir, esto no es tan lejano, decir, no, esto le pasó al salmista. Posiblemente haya hoy día personas creyentes, cristianas o líderes que están a punto de colapsar su sistema nervioso por el agobio de las tensiones, de las preocupaciones, y están ahí, están muy, muy complicados. Es interesante porque este versículo, como antesala de lo que luego vamos a ver, nos muestra en parte de dónde viene tal agobio, ¿ya? Algo necesita el salmista
decir a Dios. Algo necesita el salmista cumplir acá ante el Señor, porque muchas de estas presiones que vivimos tienen que ver con asuntos que no están arreglados. Yo estoy de acuerdo contigo, pastor, de que nosotros los creyentes a veces podemos estar al borde del colapso, como bien dijiste, porque hay tantas situaciones que agobian. Lo importante es saber si ese agobio es por algo que aún no hemos hecho y que Dios está esperando que lo hagamos a fin de que nuestras conciencias sean liberadas, que muchas veces la conciencia, cuando está cargada por la culpa, ya en el contexto de este capítulo tenemos que decirlo, puede estar agobiada por la culpa, por la vergüenza, y se necesita una fuga ahí, ¿cierto? Abrir la llave para que toda esa presión que está ocurriendo y que provoca temor en el salmista al punto de decir que va a caer, bueno, algo entonces el salmista necesita hacer, y es lo que él mismo hace luego. Sí, de hecho ya lo viene anunciando, estamos en el capítulo 38 de Salmo, y en el verso número 4 dice: mi pecado pesa sobre mi cabeza, sobre una carga que ya no puedo soportar. Mi culpa, dice otra versión, me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Verso 5, por causa de mi locura, mis heridas supuran y apestan, mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Acá el salmista no solo está culpando a su familia, a sus amigos que lo han abandonado, a sus enemigos que desean su mal, él también está haciendo un mea culpa, que es necesario revisar cómo estamos nosotros. Es muy fácil culpar a los demás de todos nuestros males. Siempre estar culpando, y esto desde Génesis aparece que la mujer que me diste, ¿no? La serpiente, y echándonos la culpa unos a otros. Pero hay momentos en que en nuestra oración personal delante del Señor, ¿cómo no puedo ocultar que también yo soy responsable? Señor, yo he pecado. Y por eso que en el verso 18 también él tiene un momento de confesión, de humillarse. Y este ya es el comienzo de la restauración. El empezar a decir, verso 18, por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Qué importante es la confesión. Confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Mientras no confesemos, la carga de pecado va a aumentar y nos puede hasta destruir. Así que cada uno se revise. Incluso en la cena del Señor, el apóstol Pablo tiene que decir que cada uno se tiene que examinar, tiene que revisar cómo está nuestra relación personal con el Señor, si hay algo por lo cual arrepentirnos. Habrá momentos en que en la cena del Señor tenemos que abstenernos de tomarla, y muchas veces no le decimos a nadie, pero no participamos en una autodisciplina. Señor, sé que no estoy completamente bien, tengo que buscar la reconciliación, tengo que arrepentirme, tengo que abandonar mi pecado. Así que este principio de la confesión y arrepentimiento es fundamental. Fíjate que tú acabas de decir algo que es muy importante también para mí, por el hecho de que a veces hay creyentes, por no confesar su pecado, que se abstienen justamente de momentos tan especiales como la cena del Señor. El llamamiento del Señor es a participar de la cena, y dignamente, por cierto. Pero esa es una oportunidad para confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Lo malo es cuando los creyentes se autojustifican para no participar de algo tan elemental para la vida cristiana, tan trascendente para la devoción al Señor en el cuerpo de Cristo, y ellos mismos toman la resolución de no tomar la cena porque hay un pecado en sus vidas. Como si eso agradara al Señor, porque lo que agrada al Señor es que confesemos nuestro pecado. A propósito de este salmo penitencial, cierto que en el anterior Salmo 32, que ya lo vimos, también David muestra cuál es la actitud que se debe tener, porque él dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En el verso 5 del Salmo 32, dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿qué es lo que antecedía a esa confesión? Dice que mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche
pesaba sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tal presión que quiere hacer caer al salmista en el 38, ahora volvemos a él, ¿cierto? Es lo que se produce justamente porque hay algo que no se ha declarado al Señor, no se ha confesado, y aquí Él está dispuesto a hacerlo. Amén. Así que esto es válido para todos, toda persona. Aquellos que no conocen a Cristo deben confesar y arrepentirse, y el Señor le quita su carga, limpia su vida. Y nosotros como creyentes, siendo ya salvos, también necesitamos confesar y ponernos a cuentas con el Señor día a día, estar en su presencia con nuestra conciencia limpia y servir al Señor con integridad. El salmista después en el verso 19 dice, mientras él se siente así, tan desvalido, tan angustiado, al punto de tener que confesar y arrepentirse, dice, mis enemigos gozan de buena salud, mis enemigos están sanos y fuertes, aumentan los que me odian sin razón, los que me pagan mal por bien, me atacan porque prefiero hacer lo bueno. Esto es lo que aparentemente, hay personas que aparentemente gozan de buena salud, pero si viésemos con los lentes espirituales, con la mirada de Dios, aquellos que aparentemente están sanos y fuertes, están enfermos. Aquellas personas que no son temerosas de Dios, por lo tanto el estar tan bien aparentemente como que nada le afecta, eso es solamente una ilusión, porque aquellos que hacen lo malo, que buscan el mal para otros, en realidad están enfermos espiritualmente y Dios los ve así. Efectivamente, están enfermos como dices tú. Y es importante señalar que cuando el pecado no está confesado y ya está provocando una presión en mi interior, obviamente también a mí me hace distorsionar la realidad de lo que otros pudieran estar viviendo. Veo que a todos les resultan las cosas bien, veo que todos parece que no tienen ningún problema, porque hay una distorsión producto de algo que no hemos hecho. Es verdad, las personas puedan aparentar que están completamente bien, pero si no tienen a Cristo en su corazón, la verdad es que están terriblemente mal. Al punto cierto de que si mueren van a la espera de un juicio terrible para sus vidas. Lo cierto es que para que mi mirada sea limpiada, necesito confesar mi pecado al Señor. Y si hago eso, obviamente voy a poder mirar la realidad de forma diferente. Así es, Dios quiera que nosotros estemos a cuentas con nuestro Señor, que podamos no tener estas actitudes que son del enemigo. Quien paga mal por bien, ¿quién podría odiar sin razón? Esto habla de un corazón enfermo, de un espíritu enfermo. Por lo tanto, el Señor, Él quiere que nos parezcamos a Él, que en vez de odiar, amemos incluso a nuestros enemigos. Y solamente se puede hacer con la ayuda del Señor, porque humanamente no se puede. Si nos hacen mal, muchas veces nuestra sensación, nuestra primer reacción es también desearle mal, pero ser un hijo de Dios es incluso bendecir a los que nos persiguen, es decir, si me hacen mal, yo le bendigo. Es decir, nuestra mejor venganza, yo le enseño a mis hermanos acá, nuestra mejor venganza, por así decirlo, es bendecir a quienes hablan mal de uno. Nuestra mejor venganza es bendecirles, orar por ellos, no hacerle mal, sino que parecernos al Señor. Por lo tanto, esto habla de los principios del estilo de vida de Jesús y que solamente podemos imitarlo por su espíritu, por su gracia y en madurez cristiana. Oh sí, la madurez cristiana justamente tiene que ver con la manera en que respondemos ante el mal. No podemos responder nosotros los creyentes mal por mal, sino al contrario, el bien debe caracterizar a los hijos de Dios cuando estos son objetos de la maldad de otros. Y esto obviamente lo hacemos porque el Señor Jesús nos enseñó aquello, a través de su propia vida, de cómo nosotros debemos tratar
sobre todo aquellos que nos maldicen. Decía el Señor ahí, ¿cierto?, las bienaventuranzas que debemos orar, que debemos orar por ellos y bendecirlos también. Sí, y de hecho, nosotros, pecadores, que nos merecíamos lo peor, camino al infierno, muertos en delitos y pecados, el Señor tenía todo el derecho de condenarnos eternamente, pero envía a Jesús para reconciliarnos con el Padre. Es decir, en vez de pagar mal por mal, Él nos bendice siendo malos, no teniendo ninguna posibilidad. De eso se trata el Evangelio, de que el Señor, como dice, que aunque merecíamos lo peor, Él nos ha dado lo mejor. Por lo tanto, nos ha dado a Cristo. Y eso es maravilloso, saber que Él nos bendice para poder rescatarnos. Dios quiera que podamos valorar e imitar a nuestro Señor. Así es, para eso estamos llamados, y estas palabras justamente nos hacen recordar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con el verso 21 y 22 que expresa, ¿no es cierto?, parte con desesperación por el miedo al castigo, a la ira, a las flechas, al dolor, el peso del pecado. Comienza con todo este dolor que siente profundamente el salmista, pero termina con esperanza. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Es decir, con una dependencia completa delante de Dios. Aunque todo el mundo nos abandone, Dios estará para nosotros. Él no nos desampara. Él no nos deja nunca, a menos que nosotros le demos la espalda. Por eso nosotros no abandonemos al Señor ni nos alejemos de Él, porque Él no lo hará con nosotros. Oh, sí, estas palabras finales de David, no me desampares. Porque obviamente en la fragilidad que le ha tocado vivir, él siente que es muy vulnerable. Y la verdad es que sí somos vulnerables, aunque estemos, ¿cierto?, muy bien emocionalmente y todo esté pasando bien en nuestra vida, debemos recordar que nosotros somos vulnerables porque estamos en un cuerpo que se debilita cada día. De ahí que nosotros tenemos que encomendarnos al Señor diciéndole, no me desampares, Dios mío, no te alejes de mí. Para David era terrible que Dios se alejara de él, ¿cierto?, aunque el Señor estaba presente en su vida. Pero recuerde que el pecado provoca una división, según Isaías. La relación o la comunión se afecta. La relación de padre e hijo siempre está, pero la comunión se puede afectar. Esa sintonía que debemos tener con el Señor se puede afectar por el pecado, y el pecado también no confesado. No te alejes de mí. Apresúrate, dice, a ayudarme, oh Señor, salvación mía. Él reconoce que su vida está en las manos del Señor, como tú dijiste en un momento, que la salvación verdadera no está en lo que Él pudiera hacer, menos en sus amigos que lo han abandonado, menos en sus enemigos que lo acosan, sino la salvación siempre estará en el Señor, y por eso Él nos envió a un poderoso Salvador. Amén, gracias al Señor. Y Él prometió, no te desampararé, no te abandonaré, no te dejaré. Qué hermoso saber que el Señor cumple sus promesas a sus hijos. Y el 22 termina diciendo este Salmo 38, cerrando este Salmo de dolor, de penitencia, este Salmo de expresar los sentimientos de abandono, de dolor. Señor, mi Salvador, ven pronto en mi ayuda. Señor, está expresando que Él tiene un Señor, que su Dios no es cualquier Dios, es su Señor, es su amo, y también es su Redentor, es su Salvador. Y esto calza perfectamente con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. De hecho, lo proclamamos: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Qué precioso es tener esta promesa vivencial, no solamente para leer o para tener el conocimiento, es tener esta certeza de que tenemos a un Señor y un Salvador que es Jesucristo. Ven pronto
en mi ayuda. Mi esperanza está puesta en Él. ¿En quién más podría estar? Hay personas que pueden prometer, pero no cumplen. Pero el Señor siempre estará ahí para poder extendernos la mano y sacarnos del pozo de la desesperación, como también otro salmo más adelante nos lo enseñará. Así es, aquí justamente terminamos con lo que el Señor sabe hacer, salvar. Él es especialista en salvar y salvarnos de verdad. No tratar de, como hace el ser humano, de cambiar el escenario para que no estés tan mal. No, cuando el Señor salva todo nuestro ser. En Jesucristo Él nos ha salvado, como bien dices tú. Él es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Por lo tanto, ya que Él vive en nosotros, Él está pendiente de nuestras necesidades y sufrimiento. ¿Por qué? Porque ahora a través de su Espíritu está morando en nosotros para que todas aquellas necesidades puedan ser atendidas por el Señor. No precisamente a veces sanándonos inmediatamente de enfermedades o situaciones, pero el Señor está y eso nos da garantía de que en cualquier momento esa ayuda, ¿cierto?, se transformará en una salida gloriosa. Que el Señor nos bendiga. Si está pasando algún momento difícil, porque esto es así. Y nosotros también, pastor, hemos pasado por momentos, así como el salmista se ha sentido, en que nos sentimos afligidos, angustiados, ya sea porque otros han hecho algo contra nosotros o porque nosotros también hemos pecado y estamos sufriendo, ¿no es cierto?, la aflicción de nuestra iniquidad, de nuestra maldad, de nuestro alejamiento de Él. Pero el Señor conoce perfectamente lo que pasa en tu vida. Pero cualquiera sea la raíz de tu dolor, ya sea una enfermedad física, emocional, espiritual, un dolor profundo, familiar, es una sensación de soledad, de un agobio tremendo, tenemos al mismo Señor que David se pudo dirigir y terminar diciendo que su esperanza solamente era el Señor. Así que fortaleza, ánimo, acérquese al Señor, entregue sus cargas solamente a Él. Amén. Decimos amén a esa hermosa conclusión. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en Un Café en Armonía. Y si Dios lo permite, nos reencontraremos para seguir caminando en la palabra del Señor, en los Salmos, aquí en su programa Un Café en Armonía. Bendiciones. Oh, bendiciones. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.